Este comentario disfraza el fusil con Biblias y gramáticas. Los pueblos originarios adoptaron la cultura española latina porque era más avanzada en muchos aspectos y los mismos reyes españoles promovían la mezcla entre pueblos originarios de América y gente española o europea. El náhuatl es de las primeras lenguas en ser escritas y fue por frailes franciscanos. Había un gran entendimiento entre españoles y pueblos originarios por el humanismo traído por la cristiandad. La Iglesia Católica prohibió la esclavización de pueblos originarios, nunca se prohibió las lenguas de pueblos originarios, pero para poder comunicarnos no solo entre pueblos de lo que fue Mesoamérica o Nueva España, sino de todo Hispanoamérica, se necesitó una lengua en común, que es el castellano. Por cierto, es una lengua a la que le debemos honrar y agradecer, forma parte de la identidad nacional mexicana. Este comentario hispanista está resumiendo esa fe ciega en el humanismo colonial que Enrique Dussel ya denunció como la más eficaz ideología de dominación, disfrazar el fusil con Biblias y gramáticas. Y es que, hablar de un mestizaje agradecido al virrey o al fraile es caer en el ego conquiro, la versión más suave del colonialismo, donde la espada se tiñe de rosa. Para Enrique Dussel, ese ego conquiro es la interiorización de un yo que se construye solo a costa del otro, pero ese otro como un sujeto de arrogancia que cree haber civilizado al bárbaro y al mismo tiempo legitima la violencia. Por otro lado, Walter Benjamin siempre nos va a recordar que quien impone su cultura y su lengua crea un tiempo vacío donde lo propio desaparece. No podemos descartar a Federico Navarrete, que por su parte insiste en que esas alfabetizaciones franciscanas no fueron gesto de altruismo, sino parte de un proyecto político de borrado. Tradujeron para controlar, catequizar y reescribir las culturas milenarias. Aquí en la BCMC no idolatramos al evangelizador ni a sus gramáticas. Sin embargo, desenmascaramos esa subjetividad colonizada para poder recuperar las voces silenciadas. Que el español forme parte de nuestra identidad, eso no justifica el despojo sistemático ni la imposición cultural. Atención a lo siguiente, solo al reconocer nuestro doble filo, español como lengua de conquista y lengua originaria como vehículo de memoria, es como podremos forjar un mestizaje realmente consciente. No toca tote que escalante, satepan titotasque y pan oxe video.